atentado terrorista llevado a cabo en Babsharki, y Lavrov confirma que enviar armas a Siria fue hace mucho tiempo y califica dicho acto de completa violación de las resoluciones internacionales. Las Fuerzas Armadas siguen persiguiendo a los terroristas en las diferentes provincias y incautan un camión cargado con armas y municiones en Homs. Manifestaciones populares prevalecen en las diversas provincias y ciudades egipcias que exigen la caída de Morsi y los hermanos musulmanes. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. El canciller ruso Sergei Lavrov reiteró la postura de su país, que está aferrada a la celebración de una conferencia internacional para resolver la crisis en Siria, afirmando que el incremento del envío de armas a la oposición armada obstaculiza su celebración y viola todas las resoluciones internacionales. En declaraciones concedidas en una rueda de prensa sostenida con su par marroquí en Moscú, Saad-Din Osmani, el jefe de la diplomacia rusa afirmó que la iniciativa ruso-estadounidense tiene como meta la plena aplicación de la Declaración de Ginebra, que estipula la participación en la misma sin condiciones previas, agregando que la oposición, que cuenta con el respaldo, la asistencia y el apoyo de los países occidentales y de algunos países de la región, impuso condiciones imposibles de cumplir y obstaculizan la celebración de dicha conferencia. Lavrov subrayó que las armas enviadas a Siria fueron adquiridos desde hace mucho tiempo de los países europeos, enviados a los países del Golfo y posteriormente se enviaron a Siria. Lavrov calificó dicho acto de completa violación de las resoluciones internacionales y las sanciones relacionadas con el envío, la compra o el contrabando de armas procedentes de Libia y pidió una investigación al respecto. Por último, Lavrov señaló que hay algunos jugadores que quieren la instabilidad en Siria y hacen imposible la llegada a una solución política que pone fin a la actual crisis. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó enérgicamente el ataque criminal perpetrado ayer en el barrio de Babsharki y alrededor de la Iglesia María localizada en Damasco. El portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Lukashevich, declaró que condenamos enérgicamente el nuevo ataque criminal de los terroristas desatado deliberadamente contra los ciudadanos civiles y expresó la preocupación de su país de los atentados apuntados cada vez más por los terroristas contra los lugares de culto en Siria, haciendo hincapié en el rechazo absoluto de los ataques contra lugares y edificios de culto, afirmando en que este tipo de actos deben recibir enérgica y absoluta condena universal. El presidente ruso Vladimir Putin sostuvo una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Los temas internacionales, incluso los preparativos para la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria y las actuales relaciones ruso-estadounidenses. En declaraciones concedidas a la prensa, el consejero informativo del presidente ruso Dmitry Peskov afirmó que durante la reunión se abordó las opiniones sobre los esfuerzos desempeñados relacionados con los preparativos de la Conferencia Internacional sobre Siria. Las autoridades competentes incautaron un camión cargado de armas y municiones en el barrio Al-War en la ciudad de Homs. Según una fuente oficial, las armas incautadas abarcaron grandes cantidades de fusiles automáticos y diferentes tipos de municiones, además de proyectiles portátiles y aparatos de comunicación.
Por otra parte, un destacamento del ejército dirigió duros golpes a centros de concentración de grupos terroristas en Al-Jaldie, Al-Karabis, el norte de la mezquita Kab al-Ahbar y en las localidades y poblados de Talbise, Al-Ganto, Beit Hajjo, Al-Hussein y Kisin en el campo de la provincia, causando grandes pérdidas entre sus filas y destruyendo sus herramientas criminales. En el campo de Damasco, un escuadro del ejército eliminó al líder de un grupo terrorista junto a elementos de su grupo en las fincas de Al-Shifonie y destruyó un escondrijo de terroristas en Kafar Batna y liquidó a todos los que se encontraban dentro del mismo. Por otro lado, unidades del ejército aniquiló a 3 terroristas en Zamalca y Erbil, mientras que soldados del ejército destruyeron un foco de terroristas en Wadi Ain Tarma. A todo ello, numerosos terroristas cayeron entre muertos y heridos a causa de un ataque desatado por unidades del ejército en las fincas situadas alrededor de las localidades de Al-Baharia y Der Salman. Igualmente, una unidad del ejército se incautó de un túnel al este de la redoma de Al-Manashir en el barrio de Jobar. El túnel fue usado por terroristas para almacenar armas y municiones. Según una fuente oficial, destacamentos del ejército eliminaron y hirieron a numerosos terroristas en diferentes barrios de la ciudad de Alepo, al este de la prisión central de la ciudad, y a la vez una unidad destruyó ametralladoras pesadas y cantidades de municiones en las localidades de Babis y Al-Mansura. Asimismo, decenas de terroristas que perpetraban actos de matanza, sabotaje y robo entre Anadán y Hretán fueron liquidados durante una operación militar desatada en su contra. El acto logró también destruir un convoy de vehículos que traficaba armas a los terroristas en la zona de Castillo. La fuente subrayó que nuestros soldados destruyeron centros de concentración de terroristas cerca de la gasolinera de Minneg y Al-Alkamia, mientras que otros grupos fueron eliminados en Azira, Kafar Antun y cerca del aeropuerto militar de Minneg. En la ciudad de Alepo, las unidades del ejército tomaron control de un número de edificios después de eliminar a grupos terroristas fortificados en los mismos, alrededor del barrio de Ar-Rashidin. En Idlib, unidades de Fuerzas Armadas eliminaron a numerosos elementos de grupos terroristas que perpetraban actos de robo, saqueo y cortaban caminos en Al-Janudía, Mashmashan, Bshlamlun, Ram Hamadan y Jabal al-Arba'in. Al mismo tiempo, escuadros del ejército persiguieron a terroristas en la localidad de Abu Duhur y destruyeron sus armas y herramientas criminales. Operaciones similares se produjeron en Ma'arret al-Nu'man, Kafar Nubol, Kafar Roma y Hisho en el campo de la provincia. El ministro de Asuntos Religiosos, Mohammad Abdul Sattar Seyed, afirmó que el pueblo sirio rechaza el lenguaje del sectarismo, el odio, rencor y el takfiri. Durante la oración del viernes, Seyed afirmó que como predicadores e imanes de mezquitas tenemos el deber hoy de aclarar a los ciudadanos la realidad del pensamiento takfiri y sus voceros y desenmascarar las fatwas de matanza. A su vez, los imanes y predicadores de las mezquitas afirmaron que el Islam es una religión de diálogo y pensamiento y no de discriminación y extremismo, afirmando que todos los llamados para la violencia y el extremismo no forman parte de las instrucciones divinas del Islam. Al menos 9 personas perdieron la vida y otras 21 resultaron heridas en un doble atentado terrorista llevado a cabo con 2 artefactos explosivos contra las fuerzas de As-Sahwa al sur de la ciudad de Ramadi, situada al oeste de Bagdad. Igualmente, un artefacto magnético se explotó en un coche de un policía iraquí. El atentado causó la muerte del oficial. Poco después, un artefacto colocado al lado de la carretera se estalló cuando los ciudadanos se congregaron en el lugar del incidente, que provocó la caída de varias víctimas.
Por otro lado, las fuerzas especiales iraquíes lanzaron una operación preventiva contra escondites de Al-Qaeda en Mosul y Kirkuk y detuvieron a 49 terroristas, entre ellos un alto líder de Al-Qaeda, y se apoderaron de un gran alijo de armas y explosiones. Las ciudades egipcias han sido escenario de furiosas manifestaciones convocadas por las corrientes y las fuerzas de los partidos de la oposición que exigían la salida de Mohamed Morsi y los hermanos musulmanes del poder. El acto ocurrió 2 días antes de su gran manifestación. En El Cairo, una masiva marcha comenzó después de las oraciones del viernes en frente de la mezquita Al-Azhar y se dirigió hacia la Plaza Tahrir y corrieron consignas contra Morsi y los hermanos musulmanes, a la cual se incorporaron miles de ciudadanos, lo que provocó el cese de tráfico en la calle Azhar y las carreteras que conducen al campo de Atabe. Simultáneamente, otras multitudinarias marchas empezaron desde la zona de Seyyida Zainab, la plazoleta de Shabra, en dirección de la Plaza Tahrir. Un escenario similar se registró en la ciudad de Alejandría, Port Said y Al-Qlubiyya. Miles de manifestantes se dirigieron hacia la zona de Sidi Jaber, exigiendo la derrota de Morsi y su grupo. A todo ello, el ministro de Salud anunció que 36 personas resultaron heridas en enfrentamientos entre partidarios y opositores de Mohamed Morsi en frente de la sede de la Hermandad Musulmana en Alejandría, mientras que ascendió a 4 la cifra de muertos a causa de los enfrentamientos entre los opositores de Mohamed Morsi y sus partidarios desde el día antes de ayer. Con esta noticia llegamos al final. Antes de despedirme, les vuelvo a recordar los titulares más importantes. La Cancillería rusa condena enérgicamente el atentado terrorista llevado a cabo en Babsharki y Lavrov confirma que enviar armas a Siria fue hace mucho tiempo y califica dicho acto de completa violación de las resoluciones internacionales. Las Fuerzas Armadas siguen persiguiendo a los terroristas en las diferentes provincias y incautan un camión cargado con armas y municiones en Homs. Manifestaciones populares prevalecen en las diversas provincias y ciudades egipcias que exigen la caída de Morsi y los hermanos musulmanes. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan buenas noches.